la iglesia, os hablo desde la escuela dominical de nuestra iglesia y lo utilizo quizás como un pequeño recordatorio de las etapas que hemos vivido, la etapa de infancia. Algunos hemos tenido suerte de crecer yendo a la escuela dominical y hemos entendido cómo, aunque nos quede un poquito lejano, ese momento ya de adulto y recordando la niñez, pero sabemos cómo esa época nos marcó y cómo esa etapa ha sucedido a otra siguiente y una a una hemos cerrado cosas para abrir otras nuevas en cuanto a la madurez, en cuanto a la edad, en cuanto a la vida en sí, ¿no? Casarse o tener hijos, etcétera, etcétera. Y quería recordaros también, junto con esto, uno de los devocionales que dio Johnny Bahamón. Era sobre la renovación del águila, en la que ella tenía que quitarse ese pico ya encorvado de tantos años y las plumas bastante viejas que le impedían tener la vida natural que ella suele hacer, volar, cazar, comer, etcétera, ¿no? Y era renovarse o morir. Y todo este tiempo de confinamiento y todos los sucesos que tenemos en la vida yo creo que son a razón de esto, renovarse o morir. ¿Sabes? Hay una aparente despedida en el ambiente en cuanto a esto. El confinamiento parece que como que se acaba porque la gente empieza a hacer vida normal, ya sale a pasear, el trabajo vuelve a tomar ya su rutina y puede que vuelva el confinamiento por este virus. Pero sí que nos ha hecho cambiar unos hábitos en muchos casos y para nosotros los cristianos para bien, porque hemos tenido el tiempo y quizás la oportunidad de construir una relación con el Señor más profunda e íntima por medio de esa devoción que tenemos hacia Él, por medio de la lectura, la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo confieso que aún empezando bien, porque la verdad que empecé con muchas ganas y con buenos hábitos, a día de hoy estoy peor de lo que empecé. Empecé con muchas ganas y ahora no tengo tantas. Me cuesta. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos hábitos en los que empecé bien van a permanecer para el futuro? Evidentemente yo creo que algunos. Y creo que el Señor me ha ayudado a ello. Pero no todos. Así que es triste hablar de cosas buenas que he dejado escapar del Señor, para mí, porque no he sabido administrar el despedirme de un confinamiento, de un momento de la vida, etcétera, etcétera. El cambio y la resistencia a cambiar ha provocado que quizás no sepa despedirme de esta época como debiera. Yo querría decirte también lo siguiente. En Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Yo creo que las despedidas de los procesos que vivimos son como quizás un luto. Hay que saber hacerlo. Y hay que saber cerrar etapas. No podemos avanzar en etapas inconclusas, ¿no? Yo no puedo salir, ni pretender salir igual que como entré a estar en este momento tan especial que tenemos en España. Y desde luego creo que hubiese podido salir mucho mejor si me hubiese esforzado en mantener un cambio que realmente fuese para bien, ¿no? Un cambio que fuese permanente. Y saber concluir esta etapa y volver a la normalidad de una manera mucho más sana, espiritual y físicamente, quizás también por estar algo más descansado, ¿no? Creo que saber cerrar etapas y concluir las cosas de manera correcta, con un buen fin, mejor que incluso que al principio. Puedes empezar quizás a medias o sin ganas o venga, me voy a esforzar, pero acabando con esa ilusión de ir a más, ¿no? Y creo que es importante. La Biblia nos habla de ello. Las despedidas son importantes tanto en las muertes, hay que saber decir adiós, como también a saber cambiar de lugares, quizás
mi Gijón del alma ya no sea mi Gijón para siempre, sino quién sabe dónde estaré mañana. Tengo que saber despedir y concluir las decepciones, desencantos que me lleve personalmente. También tengo que saber concluir mi trabajo, hasta cuándo debo de hacerlo, cómo gestionar mi descanso, mis actividades, delegar mis ministerios. Debo también saber despedir quizás a amigos que no me convienen porque sus relaciones son insanas. Y también sueños que sé que no van a cumplirse porque no son voluntad de Dios. Así que la despedida no es algo simple. A mí me gustaría leer contigo Lucas 17, del versículo 28 al 33. Habla sobre la mujer de Lot y Lot mismo, ¿no? Dos personas ante un mismo hecho, pero con diferente despedida, sobre algo que ellos dos vivieron, ¿no? Abiertos a una nueva etapa, pero ¿cómo reaccionamos cada uno? ¿Sabemos concluirla? ¿Y sabemos concluirla de la manera que Dios pide, sobre todo? Dice el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Creo que esta porción que he querido añadir al devocional habla en líneas generales sobre el aprecio que como cristianos debemos de tener a lo físico, a lo material, que no debe ser así, ¿no? Nos debe motivar otra serie de cosas, ¿no? En este caso el Señor. Pero no tener apego, sino vivir con la esperanza de alcanzar algo mucho mejor que es ciertísimo, que es la vida eterna, ¿no? Y que está escondido en Dios y está en el futuro. Vamos alcanzándolo poco a poco. Pero Lot, al separarse de Abraham, su tío, elige despedirse, en este caso de él, y perdonar la reincidencia en esta palabra, pero bueno, aplicándolo a modo general, se despide de Abraham para alcanzar algo que era mucho mejor, ¿no? Directamente él decide irse a la tierra fértil. Llanura del Jordán, donde estaba Sodoma y Gomorra, y que sí, poco a poco va montando su tienda hasta llegar a vivir dentro de ellas, ¿no? Pero nunca nos cuesta ir hacia algo mejor, hacia algo que nos parece codiciable, apetecible, como bueno, ¿no? El cambio y la despedida cuesta cuando realmente dejamos atrás cosas que seguimos amando y que nos obligan a un esfuerzo que no estamos dispuestos a hacer. Aparentemente Lot sí que es una persona justa, ¿no? Por cómo se desencadena esta historia y cómo habla la Biblia de él. No tuvo apego a hacer borrón y cuenta nueva, pero su mujer en este caso quizás sí que en su corazón albergaba todavía el pensamiento de quién era allí, en estas ciudades, de todo lo que dejaba atrás, de lo que había construido, de cómo se sentía allí, ¿no? Y creo que es una de las cosas que siempre habla la Biblia. Nosotros como hijos de Dios, pero con el corazón atrás en aquello que vivíamos, estando lejos de Él, ¿no? Cuando dice que Israel era libre, pero su corazón estaba en Egipto, y somos esclavos de ese pasado que nos atormenta y que a su vez está dirigiendo nuestros pasos del presente. Y creo que no estamos llamados a ello. La despedida debe ser correcta y deben concluirse las etapas y no dejar las puertas o lo que hemos construido hasta el momento de forma inconclusa. ¿Sabes? No cerrar nuestras etapas, no lanzarse a lo que nos tiene preparado el futuro en el Señor para nosotros, creo que impide el desarrollo, tanto personal como el de otros, ¿no? Porque estamos influenciando también a aquellos que nos rodean, pero también estamos limitando la obra de Dios. ¿Quién sabe si
este local en el que estoy haciendo ahora mi devocional no estaría si la gente hiciese caso a su comodidad, a su conformismo, donde era mejor quedarse en casa. La pregunta sería, ¿qué les retó a seguir en una nueva etapa en la que Dios les propuso un reto y ellos aceptaron? Supieron decir, el pasado es pasado está, hagamos ahora borrón y cuenta nueva. Limitamos la obra de Dios, quizás, por ese conformismo y por no saber cerrar etapas y decir, no, me conformo a ser una persona inmadura cuando debo de serla ya en el momento actual, ¿no? Tengo que ser maduro ya. Limitamos la productividad. Yo me acuerdo que muchos principios del Señor se están viendo reflejados ahora. Por ejemplo, la naturaleza y la flora con este confinamiento está resurgiendo. Y muchas veces hace caso pues a la ley del barbecho, el descanso de la tierra, etcétera. Como la productividad muchas veces personal incluso depende de un buen descanso, no solo trabajar y trabajar. Pero debemos de saber cerrar etapas y decir, no, yo creo que hasta aquí ha sido mi trabajo, les toca a otros, o en el momento que otros se deleguen en mí, yo dar el paso, ¿no? Puede verse desde diferentes perspectivas muy diferentes. Y no tenemos que ser alguien anclado al pasado en el que nos impide ser personas de crecimiento, ser inamovibles. Así que cerremos correctamente cada etapa. Cerremos el confinamiento con un mejor final que un principio bueno, ¿no? O sea, un mejor final que un principio quizás a medias. Terminemos bien. Y sobre todo que eso trascienda un poco más allá a la siguiente etapa que nos toque vivir. Aprendamos a cerrar etapas porque vamos a abrir otras, evidentemente. Creo que todos admiramos a las personas mayores que tienen esa vitalidad y aún tan mayores no se han conformado. ¿Por qué? Porque esas personas han seguido luchando, no se han rendido, siguen con la vitalidad porque quieren seguir aprendiendo y creo que es esa ancianidad honrosa que el Señor habla, ¿no? Sin embargo, que diferente lo vemos cuando nos conformamos a decir, bueno, ya no tengo nada que hacer, soy una persona anciana, no sirvo para nada, ¿no? Esa perspectiva totalmente mundana, ¿no? Que el Señor no acepta. Y ahí es cuando realmente decimos, bueno, pues sí, en esa actitud no servimos para nada. Pero en la actitud que habla la Biblia quizás sí que seamos ancianos maestros a los más jóvenes. Seamos personas de ejemplo a los más jóvenes, ¿no? Si hacemos las cosas bien, si cerramos la etapa y avanzamos a la próxima, no viviremos condicionados por el pasado ni por el pecado. Seremos personas con salud mental y espiritual, por muy raro que suene, pero también mentalmente seremos sanos. Seremos maestros reales y no maestros teóricos, que pueden hablar con propiedad, con autoridad sobre aquello que tratan. Podremos crecer y no ser los mismos año tras año. Y estaremos adaptados a los cambios y al mover del Espíritu Santo. Mi pensamiento para vosotros hoy. Un abrazo y nos vemos.